En el corazón de la Iglesia Católica, encontramos personas inspiradoras que dedicaron sus vidas a servir a Dios y a los demás. Estas personas, a través de sus acciones y su fe, se convirtieron en faros de esperanza y guía para muchos. Sus historias nos enseñan el verdadero significado de la devoción y el sacrificio. Entre ellos, brilla Santo Toribio de Mogrovejo, un hombre cuya fe inquebrantable y amor al prójimo dejaron una huella imborrable en la historia del Perú. Su vida y obra son testimonio de un compromiso profundo con la misión de la Iglesia y con el bienestar de las comunidades que servía. Nació en España en 1538, en una época de grandes cambios y descubrimientos. España, en ese entonces, era un país en plena expansión, con exploradores y misioneros, llevando su cultura y religión a nuevas tierras. Santo Toribio pudo haber tenido una vida fácil y llena de lujos, rodeado de comodidades y privilegios. Provenía de una familia noble, lo que le habría permitido disfrutar de una existencia sin preocupaciones materiales. Sin embargo, su camino era otro, una misión mucho más grande: llevar la fe católica a tierras lejanas, al Nuevo Mundo. Decidió dejar atrás la comodidad y embarcarse en una travesía llena de desafíos y sacrificios, motivado por un profundo sentido de deber y vocación. En 1580 nombraron a Santo Toribio arzobispo de Lima, una responsabilidad que aceptó con humildad y determinación. Este nombramiento no solo fue un reconocimiento a su devoción, sino también un llamado a liderar y guiar a la Iglesia en una región en crecimiento. Su llegada al Perú marcó el inicio de una nueva era para la Iglesia Católica en esta región. Santo Toribio no solo se dedicó a la evangelización, sino también a la defensa de los derechos de los indígenas, luchando contra las injusticias y abusos que sufrían. Su labor pastoral incluyó la fundación de seminarios, la construcción de iglesias y la organización de sínodos, que fueron cruciales para el desarrollo de la Iglesia en el Perú. A lo largo de su vida, Santo Toribio recorrió miles de kilómetros a pie y a caballo, visitando las comunidades más remotas y llevando consigo un mensaje de esperanza y fe. Su dedicación y esfuerzo incansable lo convirtieron en una figura venerada y respetada, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Hoy, su legado perdura y su ejemplo sigue inspirando a generaciones de fieles y líderes religiosos. Santo Toribio de Mogrovejo es recordado como un verdadero santo, un hombre que vivió y murió por su fe, dejando una marca indeleble en la historia de la Iglesia y en el corazón de aquellos a quienes sirvió. La tarea que tenía por delante Santo Toribio no era sencilla. Era una misión que requería no solo de una fe inquebrantable, sino también de una gran fortaleza física y mental. El Perú colonial era un territorio enorme y diverso, lleno de montañas, selvas y desiertos. Cada región presentaba sus propios desafíos y dificultades. La población indígena, con sus ricas y variadas culturas, todavía se estaba adaptando a la llegada de los españoles y a la nueva religión que traían consigo. Había una mezcla de curiosidad y resistencia. Con una fe inquebrantable y un corazón lleno de compasión, Santo Toribio se dedicó a evangelizar a los indígenas. No solo predicaba, sino que también escuchaba y aprendía de ellos. Aprendió sus lenguas y costumbres para poder compartirles el mensaje del Evangelio de una manera cercana y fácil de entender. Este esfuerzo por comprender y respetar sus culturas fue clave para su éxito. Viajó sin descanso por todo el territorio, enfrentando todo tipo de adversidades, desde el calor sofocante de la costa hasta el frío extremo de los Andes, visitando incluso los lugares más lejanos y peligrosos para llevar la palabra de Dios a todos los rincones del Perú. Su dedicación y sacrificio dejaron una huella imborrable en la historia de la evangelización en América Latina. Santo Toribio no solo fue un misionero, sino también un defensor de los derechos de los indígenas. Luchó contra los abusos y las injusticias que sufrían y trabajó incansablemente para mejorar sus condiciones de vida. Hoy en día, su legado sigue vivo en las comunidades que ayudó a formar y en las tradiciones que ayudó a preservar. La misión de Santo Toribio es un testimonio de la fuerza de la fe y la compasión en la historia de la humanidad. La vida de Santo Toribio fue un ejemplo de santidad. Su entrega a Dios y a su misión se veía en cada cosa que hacía. Era un hombre de profunda oración y penitencia, que encontraba en la conexión con Dios la fuerza para enfrentar los desafíos de su labor pastoral. Su ejemplo de vida piadosa y sencilla inspiraba a todos los que lo conocían.
Su generosidad no tenía límites. Compartía lo que tenía con los más necesitados y se preocupaba especialmente por los pobres y los enfermos. Se dice que Santo Toribio recibió el llamado de Dios de una manera muy especial. Desde muy joven, mostró una inclinación hacia la espiritualidad y la devoción. Su vida estuvo marcada por momentos de profunda reflexión y oración, buscando siempre una conexión más cercana con lo divino. Mientras estudiaba Derecho en España, una paloma blanca se posó sobre su cabeza, un símbolo que se interpretó como una señal divina. Este evento no solo sorprendió a quienes lo rodeaban, sino que también dejó una huella imborrable en su corazón y mente. Esta experiencia lo cambió profundamente y lo llevó a pensar en su vida. Comenzó a cuestionar su propósito y el camino que había elegido. Las noches se llenaron de meditaciones y plegarias, buscando respuestas a las preguntas que ahora lo atormentaban. Decidió dejar su carrera como jurista para dedicarse al servicio de la Iglesia. Este fue un paso valiente y decisivo, que no solo cambió su vida, sino también la de muchos otros. Su renuncia al mundo legal fue vista como un acto de fe y entrega total a la voluntad divina. Su conexión con lo divino se hacía evidente en los milagros que se le atribuían. La gente acudía a él en busca de ayuda y consuelo, y no se iban decepcionados. Sus acciones eran vistas como manifestaciones tangibles del amor y la misericordia de Dios. Se decía que curaba enfermos con solo tocarlos, y que su sola presencia traía paz y consuelo a los que sufrían. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la fe y la compasión, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo de devoción y servicio. El impacto de Santo Toribio en la comunidad y en la religión fue enorme. Su trabajo evangelizador sentó las bases para que el catolicismo se extendiera por el Perú. Fundó seminarios para preparar a los futuros sacerdotes locales, impulsó la creación de hospitales y escuelas, y luchó sin descanso por los derechos de los indígenas. Su legado sigue vivo hoy en día. Es venerado como el patrono de los obispos latinoamericanos, y su ejemplo de fe, humildad y servicio sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. Uno de los logros más importantes de Santo Toribio fue poner en práctica las reformas del Concilio de Trento en el Perú. Este concilio, que se celebró en Italia en el siglo XVI, buscaba renovar la Iglesia católica y hacer frente a la reforma protestante. Santo Toribio entendió la importancia de estas reformas para fortalecer la fe en el Nuevo Mundo. Convocó reuniones y concilios provinciales para dar a conocer las decisiones del Concilio de Trento y asegurar que se aplicaran en todas las diócesis del Perú. Santo Toribio se convirtió en un defensor de los indígenas, que a menudo eran víctimas de abusos y explotación por parte de los colonizadores. Denunció con valentía las injusticias que se cometían contra ellos y luchó por su protección y evangelización. Aprendió las lenguas nativas, como el quechua y el aymara, para poder hablar directamente con los indígenas y entender mejor sus necesidades. Después de una vida dedicada a servir a Dios y a los demás, Santo Toribio falleció en 1606 en la localidad peruana de Saña. Su muerte causó una profunda tristeza en todo el virreinato. Miles de personas fueron a despedir al que consideraban un verdadero santo. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1726, reconociendo así su vida ejemplar y su entrega a la causa del Evangelio. La devoción a Santo Toribio de Mogrovejo sigue viva en el Perú y en toda América Latina. Cada año, miles de peregrinos llegan a su santuario en la ciudad de Saña para pedir su intercesión y agradecer los favores recibidos. Su figura sigue inspirando a la Iglesia Católica en su labor de evangelización y en su compromiso con los más necesitados.